Luego de más de un año de tramitación, la reforma de las pensiones finalmente entra en su fase clave. Esta semana el proyecto será votado en la sala de la Cámara de Diputados y aunque el gobierno apuesta por su aprobación con el apoyo de los parlamentarios no alineados, en algunos sectores aún existen diferencias. Queremos profundizar en este tema y ya nos acompaña acá en el estudio el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. ¿Cómo está, Davor? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están las cosas para esta semana? ¿Se va a aprobar o no la reforma de las pensiones? ¿Cuál es la información y lo que usted percibe allí con sus pares de la Cámara de Diputados? Bueno, yo tengo la expectativa de que se apruebe esta reforma, fundamentalmente porque es una urgencia y también porque es una deuda de la sociedad de subir las pensiones. Eso por un lado, pero a ver cómo avanza esta discusión hoy día, creo que por una parte el gobierno ha hecho esfuerzos muy significativos para flexibilizar y de esa forma incorporar otros sectores que no son oficialistas a la reforma. Estamos hablando, por ejemplo, de la democracia cristiana, sectores no alineados, como se han denominado. En el fondo ha recogido propuestas, pero también yo creo que desde el punto de vista de la oposición, más allá de que ellos han anunciado que van a rechazar en general, a mí no me cabe ninguna duda que van a haber diputados de la derecha que finalmente están pensando esto, porque en definitiva cargar con el peso de decirle a la gente los distritos que no quieren subir las pensiones es muy duro, es muy pesado, puede tener un efecto muy negativo desde el punto de vista político y electoral. Y también creo que también hay que hacer un llamado a la empatía de los diputados de la oposición, porque finalmente, tal como ellos mismos lo han reconocido, esta reforma permite aumentar las pensiones. Quiero solamente citar que en la Comisión de Trabajo que integro, un diputado de la derecha de Renovación Nacional dijo que el gobierno pretendía subir las pensiones de los actuales jubilados para obtener un rédito político. O sea, eso implica que, primero, reconoce que se suben las pensiones, en segundo lugar, que, en definitiva, hay sectores que no quieren aprobar esta reforma para no darle un éxito al gobierno, y eso me parece bastante mezquino. Ya, pero, diputado, ¿no tiene algún asidero lo que ha planteado la derecha como argumento en esta discusión de que el 3 y 3 es un tanto regresivo porque le quita el 6% a todas las personas independientes del sueldo que tienen? Ellos proponen de que esto tiene que financiarse vía impuestos generales, lo que hemos escuchado en el debate durante esta semana. ¿A usted por qué no le gusta esa fórmula? Mire, eso no tiene ningún asidero. En primer ¿Para lugar, usted? No, claro, pero tiene una fundamentación. Sí. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en primer lugar ya hay un 10% de ahorro individual, que ahora va a ser 10,5% por efecto de cómo se organiza la industria. Pero en segundo lugar, el 6%, al revés de lo que ha dicho la derecha y también la AFP, es un aporte del empleador, no es un aporte del trabajador. Y por lo tanto acá no se utiliza este concepto de la propiedad porque tiene que ver con lo que el empleador aporta, es un aporte patronal. Y a mí, en realidad, no me gusta la fórmula del 3-3-3, sin embargo, es una fórmula que permite avanzar. Yo creo que la fórmula ideal era el proyecto original que permitía destinar el 6% a un seguro social, porque finalmente el seguro social es lo que permite aumentar las pensiones hoy día, ahora, ¿ya? Sin embargo, si uno destina el 6% a ahorro individual, bueno, van a aumentar las pensiones un poco el año 2070. Creo que es un tiempo que no sé si la gente esté dispuesto a esperar. Diputado, ¿y cómo se toma en medio de toda esta discusión? Esto ya pasó por la Comisión del Trabajo, hoy día se ve en la Comisión de Hacienda, luego en la Cámara de Diputados, la opinión de la gente. Hemos escuchado un montón de personas opinando, encuestas de opinión. Hoy día, esta mañana, se conoce otra más de la Universidad San Sebastián, que está publicada en el diario El Mercurio, donde dice que solamente el 28% está de acuerdo con esta fórmula que se propone del 3 y 3. ¿Se toma esa opinión como insumo o prima acá la decisión partidaria de cada una de las coaliciones que está dispuesto a aprobar esto? Yo conozco otra encuesta un poco más fidedigna, que es el plebiscito. Ahí se plebiscitó una fórmula extrema que pretendía perpetuar las AFPs. La gente eso lo rechazó. ¿Cuál plebiscito es usted? El de diciembre, el de ahora, claro. Sin embargo, estas encuestas que salen hoy día, Academy y la otra encuesta, claro, preguntan sin una base cierta. O sea, en primer lugar nos dicen que el 6% es ahorro patronal, eso, o sea, es un aporte patronal. En segundo lugar, tampoco explican que el 6% aumenta las pensiones. Es decir, no hay una relación de efecto. Hay mucha desinformación. Yo quiero decir que el otro día en la Comisión de Trabajo nosotros denunciamos que las AFPs, el gremio de la AFP, están desplegando una campaña multimillonaria en portales de internet, en medios de comunicación, para engañar a la gente y decirle que finalmente este 6% tiene que ir a ahorro individual y mantener el negocio de la AFP. O sea, esto creo que es un poco, es muy audaz decir que la receta ahora es aumentar los impuestos, o sea, pagar las pensiones con impuestos generales y mantener el negocio, cuando tenemos la contradicción que la derecha y también la industria rechaza un aumento de impuestos. Entonces, ¿cuál es la fórmula ideal o cuál es la fórmula más coherente? Creo que la fórmula coherente es aumentar la PGU vía impuestos generales, pero también, en definitiva, permitir que la industria se reorganice, terminar con la AFP, que le han hecho mucho daño a los chilenos. Creo que no hay al respecto de ninguna duda, y también la encuesta lo dice. Entonces creo que algunas encuestas son un poquito, a mi juicio, mal formuladas, y la gente, naturalmente, que no está muy bien informada,
claro, puede responder, la primera respuesta es yo quiero el ahorro en mi cuenta, pero la verdad es que eso tiene otras consecuencias que finalmente castigan sobre todo a los actuales jubilados. Y a la hora de discutir y de conversar, ¿se ha escuchado a los técnicos? Porque ayer veía otra entrevista de la presidenta de la Asociación de AFP que decía que, bueno, que el Estado quiere tomar el control de los recursos y que no se ha escuchado a los técnicos y que está primando finalmente lo ideológico en toda esta discusión. Usted le ha dicho que es una descarada, le ha dicho a través de las redes sociales. No, yo no he dicho eso desde la presidenta de la AFP, para ser preciso. ¿Ha hablado de un descaro? Yo creo que sí, hay un descaro, sin duda. Hay un descaro porque finalmente las AFP, que tienen un problema de ilegitimidad de origen, nacieron en un contexto ilegítimo. Yo creo que en democracia no se hubiera aprobado un proyecto que creó una AFP. Hoy el riesgo, el peligro es latente, es cierto. El sector privado controla de forma total y absoluta el 100% de la seguridad social. Eso es una anomalía, es una anormalidad. Y ha obtenido ganancias numerosas, millonarias. El año pasado, el último trimestre, ganaron 390 millones de dólares, solamente en un trimestre. Y sin embargo están pagando pensiones que son autofinanciadas, que llegan, en el caso de las mujeres, a 38.000 pesos. Esa es la pensión autofinanciada que paga la AFP hoy día como mediana, o sea, el 50%. Entonces creo que esa realidad no se puede sostener. Entonces creo que, en definitiva, sí existe, a mi juicio, una incoherencia y un descaro en el sentido de que se está pretendiendo que se pague con impuestos algo que la industria debería proveer. Si la industria tenía por objetivo pagar buenas pensiones, eso ya no se cumplió, fue un fracaso, no para la AFP, sino que fue un fracaso para los chilenos y las chilenas, y por eso que hay que corregirlo y terminar con esta figura de la AFP. Diputado, ¿y qué impacto va a tener para el gobierno del presidente Boric si esto no prospera? Usted dice que, bueno, me decía al comienzo de esta entrevista que usted cree que los votos sí están para que esto se apruebe en la sala, pero si no se aprueba y se puede eventualmente volver a legislar en un año más, ¿qué impacto tiene esto? Porque es uno de los proyectos pivotales, además de esta administración. Sin duda, este es un proyecto clave, crítico. Yo creo que yo mantengo, no me quiero poner en el escenario que se rechace, pero en el evento, o sea, la apuesta que hoy día plantea la derecha, creo que, pone en evidencia su estrategia. Ellos dicen, vamos a rechazar para que se reponga el proyecto Piñera. ¿Qué dice el proyecto Piñera? Claro, también sitúa en un 3,3, pero mantiene las AFP. Entonces, yo creo que acá hay mucha preocupación por parte de la derecha de cautelar el destino, no de las pensiones, sino que el destino de la AFP y sus ganancias. Y eso lo han dicho claramente en la discusión de trabajo. Además, hemos escuchado muchos expertos. Acá también hay muchas fake news dando vueltas. Muchos expertos, muchas audiencias de todos los colores. Las propias AFP estuvieron también en la Comisión de Trabajo planteando su punto de vista. Entonces creo que aquí ya hemos escuchado suficiente, ha pasado mucho tiempo y la gente, a mi juicio, no puede seguir esperando, puesto que el problema central acá no es ideológico, el problema es práctico, es material. La gente hoy día está recibiendo pensiones que sencillamente no le alcanzan para llegar a fin de mes, no le alcanzan para pagar los alimentos, los medicamentos, el arriendo, y eso es una realidad dramática que lamentablemente una parte de la derecha hoy día no quiere escuchar y quiere ser ciega frente a esa realidad. Diputado, ¿en qué posición queda la ministra Jara si finalmente esto no prospera, si se rechaza la idea de legislar? A ver, la ministra ha hecho todo el esfuerzo, ha conducido este proceso y creo que ha sido muy dialogante. Ella ha dialogado con todos los sectores, ha recogido las propuestas de la oposición que hoy día ellos niegan, digamos, todas las modificaciones. Esta nueva indicación recoge buena parte de lo que la derecha ha planteado como un camino para poder avanzar en la reforma. Sin embargo, hoy día lo niegan, lo desconocen, pero creo que yo tengo la expectativa de que esto se apruebe y que finalmente el esfuerzo del gobierno y el esfuerzo también de los parlamentarios y también creo que la sociedad civil, que hoy día está alerta, está expectante y está mirando, está muy atenta a qué pasa con la votación. Yo espero que eso también le haga sentido a los parlamentarios de derecha y del oficialismo para que aprueben esta reforma general y pase al Senado, porque la verdad es que no podemos esperar 2 años más, 3 años más. Creo que eso ya sería el colmo y en definitiva sería castigar a millones de personas. El otro día, solamente quiero terminar con esto, en la Comisión de Trabajo la derecha rechazó el aumento de la pensión garantizada universal. Eso creo que es un golpe muy duro para más de 2.400.000 personas que están recibiendo esa pensión y que obviamente esperan un aumento. Ya, pero la posición de la ministra Jara queda condicionada de alguna manera con todo esto que se enredó finalmente en este mes de enero, que son las comidas en la casa de Pablo Salaquet, donde ella asistió, lo ha reconocido, lo publicó también de acuerdo a las instrucciones del presidente. ¿Eso enredó de alguna manera la discusión? ¿Iba un poco más limpia en el tránsito entre los parlamentarios o no? Mire, yo creo que esta es una excusa más, la excusa número 100 para impedir que esta reforma avance. Antes era otra cosa, antes fue el ministro Jackson. Es decir, hemos escuchado aquí de todo en un año, pero a mi juicio lo central acá es cuál ha sido la voluntad del gobierno. El gobierno ha escuchado a todos los sectores, ha escuchado a la oposición, ha formado mesas técnicas, en unas estuvieron, en otras no, pero en definitiva todo eso ha sido recogido con el afán de representar todas las miradas, pero también, sobre todo, de no perder el foco, no perder el objetivo. Y el objetivo, creo que no cabe duda, es de aumentar
las pensiones de los actuales jubilados y también los futuros jubilados. Si apostamos por la fórmula de las AFP y la derecha, que son prácticamente lo mismo, incluso dice la misma frase, usted citaba una entrevista a la presidenta de las AFP, ella planteaba esto del Santiago, eso lo he escuchado 3 o 4 veces en la Comisión de Trabajo, es exactamente el mismo lenguaje. Entonces, pero si apostamos por eso, significa, primero, mantener un negocio ilegítimo que ha dado ganancias multimillonarias a ciertos grupos económicos y, en segundo lugar, también condenar a las personas, y eso es lo más grave, condenar a la gente, a los trabajadores y trabajadoras, a una pensión de miseria, a una pensión de hambre. Ya. Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Ayer o durante el fin de semana se realizó el Comité Central del Partido Comunista. Entiendo que usted también participó allí. ¿Hubo algún mea culpa en la forma en cómo el Partido Comunista ha enfrentado los temas de seguridad, donde no ha votado muchas veces alineado con la posición del gobierno? Y se lo pregunto por la crisis. Ayer nomás en la tarde hubo un asesinato ahí en su distrito, en Valparaíso, en la Plaza Sotomayor. Así es. Bueno, la reflexión que se hizo allí fue más bien plantear, y así quedan las resoluciones, la preocupación de nuestro partido por esta crisis de seguridad, por el aumento de la criminalidad, sobre todo de la violencia de la criminalidad, y creo que eso se expresa en el apoyo que le hemos dado al gobierno. Ahora, una cosa distinta es que ya hemos tenido diferencias en ciertos proyectos de ley que en definitiva apostaban un poco a una receta muy conocida, que es esto de aumentar las penas, que no tiene ningún efecto. Ustedes votaron en contra de la ley Naín Retamal, que fue quizás la más emblemática. Han votado en contra de los estados de excepción de la renovación en algunos puntos del país, bueno, en el norte y en el sur. Eso yo lo separaría, es un tema distinto. Sí, pero son matices que tienen que ver con temas de seguridad. Sí, por cierto, pero en el caso de la ley Naín Retamal, nosotros votamos en contra de varios artículos, no todos, varios artículos que tienen que ver con aumento de penas desproporcionado y también con figuras que, a mi juicio, eran bastante riesgosas. Pero en general nosotros sí hemos apoyado la agenda de seguridad del gobierno y nos parece que acá la discusión fundamental tiene que estar en dotar a las policías de mayores capacidades materiales, recursos humanos. Creo que esa es la discusión. Y sobre todo también que el Estado tenga mayores capacidades de inteligencia. Hoy día hay un proyecto que reforma el sistema de inteligencia en la Cámara de Diputados, hay un proyecto que también crea el Ministerio de Seguridad Pública. O sea, es decir, son debates que son, a mi juicio, urgentes, pero hay que abordarlo con otra mirada, creo yo, que no es la mirada que hoy día quiere imponer la oposición, que es muy simplista y que finalmente no rinde ningún resultado. Aumentar las penas, la verdad es que en ninguna parte ha dado resultado. Acá se requiere una mirada un poco más estructural. Diputado, y el estado de excepción constitucional para Santiago, veíamos este fin de semana que la delegada presidencial de la región metropolitana sabría de alguna manera, como nunca antes lo habíamos escuchado, que esto se discute y que eventualmente pueda ser considerado. ¿Usted está dispuesto a darle luz verde a esto? A ver, el estado de excepción es una herramienta que está en la Constitución y que puede ser usada cuando concurren ciertas circunstancias. El caso del sur se ha utilizado, nosotros hemos votado algunos estados de excepción a favor, en otros nos hemos abstenido, pero la verdad es que el estado de excepción no es la receta ideal, no es el mentolatum de la seguridad, no permite resolver todo. Creo que hay que tener en cuenta que los militares no están capacitados para ejercer funciones policiales, por lo tanto creo que es bastante discutible que un estado de excepción tenga resultados en términos de enfrentar el crimen organizado, enfrentar el aumento de los homicidios. A mi juicio no es un camino que sea el adecuado y por lo tanto creo que más bien el camino va en otra dirección y que tiene que ver con lo que planteaba al principio, que es de fortalecer las capacidades de las policías. Ya, pero ¿no sería bueno, quizás por una forma de disuasión, el tener militares en las calles, en las principales avenidas de la región metropolitana, eventualmente también en otras regiones haciendo controles, checkpoints en la noche, para entregarle más seguridad a las personas que tienen que salir a trabajar todos los días? Tengo serias dudas que eso tenga algún efecto, la verdad. Creo que también puede ser riesgoso en términos de que una medida como esta, en una ciudad como Santiago, se pueda extender mucho en el tiempo. Y eso naturalmente va a crear una situación de anormalidad que tampoco va a bajar los índices de criminalidad. Acá hay un problema con el crimen organizado y las Fuerzas Armadas no tienen la preparación, porque no es su campo, no tienen la preparación, ni su campo, ni su competencia, enfrentar, investigar el crimen organizado. Entonces creo que eso tiene que ver más bien con otro camino y por lo tanto yo vería con mucha cautela y con alguna distancia poder implementar una medida como esta en una ciudad como Santiago. Ya. Oiga, y en otro tema, en la discusión ahí en el Comité Central, ¿se logró consensuar una sola opinión en torno a las pensiones de gracia, esta decisión del presidente Boric de revocar aquellas pensiones donde hay personas que tienen delitos comunes anteriores al estallido social? Nosotros tenemos la siguiente opinión. Hay pensiones de gracia de toda naturaleza, pero en lo que respecta a las pensiones de gracia que han sido otorgadas a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, creo que hay que plantear claramente lo siguiente. Una persona que, aunque tenga antecedentes penales y sufre, por ejemplo, una mutilación ocular, sufre una tortura, el Estado tiene el deber de reparar
ese daño, un deber de reparación patrimonial. Y eso se ha expresado en pensiones de gracia, que se legisló en 2 leyes de presupuesto. Entonces, en definitiva, creo que no tiene mucha vinculación que alguien tenga antecedentes penales con que tenga derecho a una reparación. O sea, si tiene antecedentes penales, está bien que cumpla con su pena, si comete un delito, que cumpla con su sanción, eso es, digamos, es lo básico. Pero si no, se produce la siguiente contradicción, es decir, una persona que haya cometido un delito en el pasado, que no tiene derecho a ser reparada si el Estado, o más bien, el Estado va a tener derecho a violar sus derechos humanos. Creo que esa es la discusión de fondo. El ministro de Justicia ayer planteaba un criterio que me parece importante, que tiene que ver con el estado en que la persona quedó, si quedó habilitada para el trabajo o no, el tipo de daño. Creo que es un criterio interesante. Sin embargo, creo que lo principal acá es tener en cuenta que la obligación del Estado, que es una obligación que emana del derecho internacional, no puede estar sujeta a una condición. Entonces creo que esa es la discusión de fondo. ¿Y esa posición que es del Partido Comunista logró ser llevada al Comité Político de la Moneda, donde el Partido Comunista tiene 2 ministras, la ministra Vallejo y la ministra Jara, porque la decisión que tomó el gobierno finalmente es otra? Lo desconozco, yo no participo en el comité político, no podría... Pero la voz del Partido Comunista no estuvo con la fuerza que quizás usted como militante lo esperaría. Lo desconozco, no conozco cuál fue la discusión en ese espacio. Yo discuto en el Parlamento, soy el jefe de la bancada del partido y nosotros lo discutimos ahí. Pero esa, al menos nuestra opinión común respecto a esto, tiene que ver con justamente asentar una cuestión de principios, que es el respeto a los derechos humanos y también la obligación del Estado de reparar los daños que cometan agentes del Estado, ¿ya? Pero una cosa distinta, por ejemplo, es que se pueden revisar o revocar pensiones de gracia que hayan sido obtenidas con fraude a la ley, donde hay antecedentes que son insuficientes, que no se verifique que efectivamente existió una vulneración a sus derechos. Eso es distinto, ¿ya? Pero, a ver, tomar como un criterio los antecedentes penales, como se ha planteado en algunos proyectos de ley, nos parece que, en definitiva, eso es muy contradictorio con ciertos principios que el Estado de Chile ha suscrito. Diputado Luis Cuello, muchas gracias por estar aquí en esta jornada de día lunes. Gracias, Davor. Que le vaya muy bien. Buen día.